Si sientes que haces mucho, pero avanzas poquito, que te esfuerzas todos los días, pero no obtienes los resultados que quieres, es decir, como dicen en mi pueblo, mucho ruido y pocas nueces. No sé si te ha pasado que terminas el día rendida, cuajada, ya no puedes más, no te quieres mover, solo quieres cerrar los ojos y dormir. Y llega tu viejito lindo y te dice, ¿pero qué hiciste en el día? Y tú te pones a pensar, qué hice en el día? Y te das cuenta que el día se te fue en no sabes qué. Sabes que estuviste todo el santo día corriendo, todo el santo día haciendo cosas, pero tu progreso no se nota. O es más, tú no lo notas. Tú dices, híjole, sé que estoy todo el día en friega, pero no es una falta de esfuerzo, porque tú estás haciendo un millón de cosas en el día, tienes que recordar un millón de cosas en el día, tienes que hacerlas todas, que no se te pase nada, pero no estás teniendo los resultados que quieres ver. Este tema de sentirte saturado, sobrepasado, demasiado ocupado y que todo el tiempo estás atendiendo bomberazos, pero no llegas al lugar al que quieres, se resuelve súper fácil. Solamente tienes que darle diseño, estructura a tu día, a tu vida. Y eso te va a hacer que avances a pasos agigantados. Hoy te voy a enseñar 8 hábitos de organización que reducen tu estrés, mejoran tu enfoque y sostienen tu energía durante el día, sin vivir agotada. La organización no solamente es orden visual, es la gestión de enfoque, de energía y de decisiones. La psicología cognitiva ha demostrado que tu cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información. Cuando tú saturas tu agenda y tu entorno, tu cerebro no funciona de una forma óptima. Tu rendimiento baja, tu estrés sube y tu claridad desaparece. Para organizarte bien, para de hacer más cosas y reduce la fricción mental. Estos hábitos están basados en neurociencia, en psicología conductual y en productividad realista. Hábito 1. Reduce la carga cognitiva. ¡Ojo! Tu cerebro no está diseñado para recordarlo todo. Esa sensación de tener la cabeza llena, de que no se te olvide nada, de que tienes que recordar esas 1008 cosas que tienes que hacer en el día, es muy estresante. Tu cerebro no está diseñado para trabajar así. En este hábito nos vamos a basar en la teoría de la carga cognitiva, que nos dice que mientras más cosas deseas recordar o retener en un momento, peor decides. Tu cerebro ya no tiene espacio para procesar, es como un celular. Si tú le vas metiendo fotos, videos, archivos, llega un punto en el que el celular ya está súper saturado a reventar y ya no puedes abrir la aplicación que quieres, no puedes sacar más fotos, evidentemente no puedes sacar un video, está todo lento, trabajando horrible. Lo mismo le pasa a tu cerebro. Llega un punto en el que estás tan saturado de cosas que tienes que recordar que tus decisiones y tus acciones ya no son las mejores. ¿Qué tienes que hacer? En ese teléfono saturado tienes que borrar archivos para que vuelva a funcionar de la forma correcta. Lo mismo tienes que hacer con tu cerebro. Tienes que liberar espacio de lo que tiene que recordar para que vuelva a funcionar de la forma correcta. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poner esto en práctica? Es sencillo. Haz listas, pero no listas internas. Vamos a hacer listas externas. En un lugar visible. Puede ser en tu celular, puede ser en una agenda, puede ser en un pizarrón que tengas. El chiste es que tengas tu lista de pendientes o de cosas que tienes que recordar en un lugar visible, que te sea fácil consultarlo y en ese momento tu cerebro se siente despejado. Ya no tengo el estrés de que tengo que recordarlo. Ya sé que tengo esa agenda que me va a estar recordando todo lo que me estresa, que no se me debe de olvidar. Que ya sé que no depende de mi cerebro el estar pendiente y recordando, porque de otra manera no logras estar totalmente presente, enfocado, concentrado en la actividad que estás haciendo. Te voy a poner un ejemplo. Puedes estar cocinando y en el momento en el que cocinas estás pensando, ay Dios, no se me vaya a pasar la junta a la que tengo que ir más tarde. También no se me vaya a olvidar sacar la ropa de la secadora porque la acabo de meter y luego se me apesta. Ay, por favor, que no se me... Ay, es verdad, se me está olvidando que tengo que sacar lo necesario para hacerle el peinado loco del día del niño a mi hijo. Y estás cocinando pensando en eso y de pronto te das cuenta que no sabes en dónde botaste la sal. Dices, en la torre, pero si la traía en la mano.
¿Qué hice? Que traía yo la sal en la mano, ¿dónde la puse? Y empiezas a buscarla y la verdad es que la traías en la mano, pero de estar pensando todas esas cosas ya no supiste ni dónde botaste la sal. Entonces eso te cuesta tiempo, esfuerzo, más estrés, más cansancio, más angustia a algo que podría ser muy fácil. Tú apuntas todos esos pendientes que tienes, te relajas, ya están agendados, ya están en un horario. Cuando vayas a tu agenda ya sabes que tienes que ir a la junta, ya sabes que tienes que sacar la secadora porque ya también lo apuntaste, ya sabes que tienes en determinado punto del día o del día de mañana que ver lo del peinado loco de tu hijo porque ya lo tienes agendado, anotado y puedes liberar tu mente en ese momento y enfocarte en lo que estás haciendo en ese momento que es cocinar. De esa manera no se te hubiera perdido la sal y sabrías perfectamente en dónde está. A veces no sabes si le pusiste o no le pusiste sal a la comida. Bueno, una vez metí las llaves al refrigerador. Estaban en el cajón de las verduras. ¿Por qué me pasó eso? Pues por traer mi cabecita saturada de mil cosas. Obviamente, yo no estaba pensando en meter las llaves al refrigerador, pero venía yo pensando en tantas cosas que evidentemente ahí lo boté porque no decido bien, porque no actúo bien, porque mi cerebro está saturado de información que tengo que recordar. Perdí las llaves y junto con las llaves perdí un montón de horas buscándolas cuando tenía que salir, se me hizo tarde, perdí tiempo, perdí energía, y perdí paciencia. Ve nada más todo lo que repercutió en mi estado de ánimo, en mi cansancio, en mi agotamiento, el no haber estado enfocada en ese momento. Con una lista se hubiera solucionado todo perfecto. Entonces, por favor, libera tu carga mental y haz listas. Y entonces despejas tu cerebro de todo eso que está pensando, te relajas y ya sabes que eso está en una lista. Hábito 2. Trabaja en bloques de enfoque. Time blocking. El multitasking no es una buena idea. El multitask o el multitarea reduce tu productividad aproximadamente en un 40%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es súper sencillo. Vamos a hacer bloques de 60, 90 minutos, media hora, el tiempo que tú necesites para realizar determinada tarea, determinado bloque de tareas. En ese tiempo que tú designaste, no vas a hacer nada más que eso. Vas a tener tu enfoque total en esa actividad. Por ejemplo, voy a tener un bloque de 1 hora o 90 minutos de entrenamiento. En esos 90 minutos realmente solamente voy a entrenar. Voy a entrenar a conciencia, voy a conectar mi cerebro con mis músculos para llegar a los resultados que yo quiero tener. En esa hora o en esos 90 minutos no vas a estar, ay, me llegó un mensajito, a ver, déjame ver, ay, mira qué buen reel. Y ahí te pierdes. Y entonces dejaste de entrenar. Ocupaste una parte de tu entrenamiento para ver tus redes sociales, para ir al baño, para comerte un snack, para saludar a tu amiga, para que te cuente el chisme. Y a la hora de la hora, en vez de entrenar los 60 minutos que tú querías o los 90 minutos, o es más, un día que tengas poco tiempo, que tienes que entrenar perfecto y súper fuerte en 30 minutos porque es lo que tienes, y en vez de entrenar esos 30 minutos a tope, pues ya en realidad hiciste como 10 minutos efectivos. ¿Qué pasa? Que a lo larga, pues obviamente no tienes los resultados que tú querías porque te la pasaste distraído. Ese tiempo lo dedicas al 100. Si vas a limpiar tu casa, pones tu temporizador 1 hora para limpiar mi casa y te arrancas barriendo toda la santa casa sin hacer otra cosa. Sé que siempre salen bomberazos, pero en cuanto puedas, regrésate. Este sistema está basado en cómo se organiza justamente la escuela. Recuerda cuando tú ibas a la escuela o piensa ahorita que tú vas a la escuela, tu sistema de aprendizaje está basado justo de esta manera. De tal a tal hora tienes biología, de tal a tal hora tienes química, de tal a tal hora tienes literatura. Y en ese tiempo tú te enfocas. Y si le dices a la maestra, Miss, ¿puedo ir al baño? Generalmente la maestra te responde, a ver, jovencitos, ahorita no pueden ir al baño, estamos en clase, enfóquense, ustedes ya tendrían que saber controlar sus esfínteres. ¿Recuerdan eso? No se podían salir a la hora que querían. Bueno, algunos profesores lo permitían, pero en general tú tienes ese bloque y después tienes un descanso de 10 minutos, de 5 minutos. En esos sí puedes ir al baño. No
En tu clase no te permiten comer, no, ay, Miss, ¿me puedo comer un molletito en lo que me explica? No, no, porque tienes que estar enfocado en lo que estamos aprendiendo en este momento. Lo mismo pasa con tus bloques de actividades del día. No te vas a ir a echar el molletito, no te vas a ir a echar las papitas, la frutita en ese momento. Ahora, vas a tener tus bloques divididos en actividades de 30 minutos, de 60 minutos, de 90 minutos, lo que a ti te funcione con determinado bloque, porque no todos los bloques van a durar el mismo tiempo. Entre bloque y bloque vas a dejar unos minutos de descanso. Pueden ser 10, pueden ser 15 minutos. En esos 10 o 15 minutos, tú frenas. En cuanto suene tu temporizador, vas a poner un temporizador. En cuanto suene el temporizador, frenas. Dejas de hacerlo por completo. Te levantas, caminas, bailas, te estiras, te relajas, vas al baño. Si tienes hambrita, es buen momento de echarte un snack. Te sirves agüita para continuar trabajando. Lo que sea que necesites, un paseo. Si estás muy agotado, tómate una siesta de 10, 15 minutos, pones tu temporizador y después de echarte esa siestecita, vas a despertar súper renovado para darle con todo al siguiente bloque. Agrupa tareas similares por bloques, es decir, si este es mi bloque de ventas, bueno, en ese bloque van a incluir diferentes actividades. Llamarle a 10 contactos que tengo para ver si están interesados en volver a comprarme. Mandarles WhatsApp a tal grupo de personas que quiero recordarles. Generar un reel para mis redes sociales. Entonces, todo lo que tenga que ver con ventas lo vas a agrupar en ese bloque y vas a ir palomeando todas aquellas actividades que vayas completando de ese bloque. ¿Qué te genera esto? Es una verdadera chulada, porque sabes perfectamente en qué te tienes que enfocar, sabes las actividades que tienes que hacer. Todas son similares, así que no sales del mismo enfoque, del mismo tema, del mismo contenido que tiene que manejar tu cerebro, pero además te da esa sensación de ir completando actividades y eso te relaja, te da paz y sabes en qué cosas estás progresando, estás avanzando, estás mejorando. Lo tienes claro. De esta manera, al terminar el día, no es ¿y en qué se me fue el día? Pasa mucho que a veces dices, bueno, ahorita es cuando viene mi bloque de ventas y pones la musiquita o pones la televisión. Madre Santa, ¿de qué manera te vas a enfocar si tienes que estar concentrado en determinada actividad y de pronto ya te llamó la atención la musiquita que está, ya cantaste un pedacito, ya sacaste tu cerebro de donde estaba? Ah, ya hizo un comentario chistoso el de la tele. Ay, qué simpático. Ya te quedaste viendo un rato. Ya pasó el compañero y te hizo un chiste y te pusiste a platicar y te fuiste para otro lado. Esto es lo que debes de evitar que pase, ¿ok? En estos bloques tienes determinado tiempo para acabarlas, entonces enfócate al 100. Terminando, ahora sí, pones una cancioncita, volteas, prendes un ratito la tele, platicas, echas relajo con tu compañerito al lado, lo que necesites para despejarte y en ese momento sí, olvidarte y cambiar un poco de canal. Si te fijas de esta forma, vas a tener mucho más eficiencia con menos estrés, con menos cansancio, porque tu cerebro no va a estar haciendo ese esfuerzo de, ah, ya me puse a platicar y regresar y decir, ¿en qué estaba? Ay, 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 ¿cómo era? ¿En qué estaba? ¿En qué me quedé? Si ubicas que cuando regresas, a ver, ¿en qué me quedé? Y es otra vez regresar, poner a correr el ratón. Cuando te enfocas es aquí me sigo, me sigo, me sigo, me sigo y no pierdo el hilo. Hazlo, de verdad que es una maravilla. Y con esto nos vamos al siguiente hábito. Hábito 3. Implementa intenciones, no solamente metas. Cuando quieres lograr algo, por favor, ponle hora, fecha y lugar. No es lo mismo decir, ayer estaba platicando con mi amiga y me dijo muchas cosas del ejercicio. Y fíjate que sí, ya voy a hacer ejercicio. Y ese ya voy a hacer ejercicio nunca va a llegar. ¿Por qué nunca va a llegar? Porque tú estás diciendo, voy a hacer ejercicio. ¿Cómo lo debes de hacer? Mañana, después de ir a dejar a los niños a la escuela, voy a correr una hora en el parque tal.
Tu cerebro tiene claridad. A tu cerebro no le gusta la ambigüedad. Le choca la ambigüedad y la evita. Por lo tanto, esa decisión de voy a entrenar como es ambigua, la va a evitar y no va a pasar. Entonces, ¿qué haces? Le indicas a tu cerebro claramente lo que tiene que hacer. Mañana, después de dejar a los niños en la escuela, vamos a ir a correr al parque tal. Cuando esto está claro y se pierde la ambigüedad, es muchísimo, muchísimo, muy probable que sí se ejecute. Evitas la procrastinación. No vas a estar motivado todos los días, pero cuando tienes claridad, créeme, es mucho más fácil de hacer lo que te toca hacer en el día, porque ya está en tu programa de lo que tienes que hacer, ya no es un deseo bonito. Por ejemplo, oye amiga, hace tanto que no nos vemos, a ver qué día nos vemos, ¿no? Y ella, ay, pues sí, ¿verdad? Tienes razón, pues un día de estos, ¿no? Sí hay que vernos, sí, 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 un día de estos hay que vernos, ese un día de estos hay que vernos, nunca llegan. Es muy diferente el día que dices, oye amiga, te invito el sábado a una carne asada a mi casa porque ya te extraño un montón. ¿Qué onda? ¿Llegas o no? A la 1 de la tarde. Ah, checo mi agenda. Ah, sí tengo libre. Ya quedó cerrado, ya quedó agendado. Se van a ver. Es un hecho, se van a ver, a menos que algo externo pase que cambie las cosas. Pero ustedes ya tienen la intención de hacerlo. Por eso planea con la intención de hacerlo, no con el bonito deseo de hacerlo, con intención. Está demostrado que definir cómo, cuándo y dónde aumenta muchísimo la probabilidad de cumplir con tus hábitos. Hábito 4. Diseña tu entorno. No confíes en tu fuerza de voluntad. El entorno siempre gana. Investigaciones de Wendy Wood demuestran que del 40 al 50% de tus decisiones son automáticas. Quítate esas barreras para poder lograr lo que quieres. La disciplina no solamente es fuerza de voluntad, es neurociencia aplicada. Es decir, avanzamos no porque un día te despiertes y digas, oye, estoy súper motivada, voy a darle con todo. Avanzas porque diseñas tu entorno para lograr lo que quieres. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Voy a comer de una forma saludable. Eso no te dice nada. Ya voy a comer bien. Resulta que en el centro de tu mesa tienes paquetes de galletas y tienes paquetes de papitas. Llegas de la calle, llegas con algo de apetito y lo primero que tienes que hacer es vencer la barrera de no te comas las galletas. No te comas las galletas. No puedes comer galletas. Ah, ok, no. Galletas no, galletas no. Unas papitas, poquitas. No, 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 no puedo comer papitas. No, papitas no. Niña mala, papitas no. Ok. Voy al refrigerador. Abres el refrigerador, abres el cajón de hasta abajo, al fondo hay unas frutas, sacas las frutas, vas, las lavas, las secas, las pelas, te las comes. ¿Viste todas las barreras que tuviste que vencer para llegar a alimentarte de una forma saludable? Ok. ¿Cómo diseñas tu entorno? Si tu propósito es comer bien, guarda esas papitas en la alacena hasta atrás donde no las veas. En las galletas hasta atrás donde no las veas. Si es que a lo mejor las tienes para el día en que vienen algunos invitados o a tus hijos se les antojó mucho y les diste permiso de comprarlas y sobraban por ahí algunas, las tienes en tu casa. Mételas hasta atrás. De preferencia ni las compres ni las tengas, ¿ok? Pero si las tienes, guárdalas donde no las veas. ¿Qué vas a dejar a la vista? Pon en medio de la mesa un platón con la frutita ya lavada, de manera que en el momento en el que llegas con apetito, solamente haces lo mismo que ibas a hacer con las galletas. Jalas la manzanita y te la comes. Abres el refrigerador y lo primero que encuentras es tu barra enorme de queso panela, le das una rebanada y ya tienes proteínas. Todo déjatelo accesible para que puedas lograr esa meta. Deja los palitos de apio lavados y desinfectados, las zanahorias ya listas para comerse. ¿Me explico? El cottage ahí a la mano para que puedas utilizarlo. A lo mejor ya algunas pechuguitas asadas que nada más te comas y las calientes de volada. O sea, todo como muy a la mano para que puedas cumplir
algunos huevos cocidos que los tengas ya peladitos a la mano para que llegues solamente a disponer de ellos y que el decidir qué me voy a echar a la boca sea súper fácil porque lo tienes enfrente. Tu plan es entrenar todos los días en la mañana. Mira, yo desde un día antes dejo mis tenis al lado de mi cama. De manera que cuando bajo los pies de la cama me tropiezo con mis tenis, ¿ok? No, no hay chanclas, no hay pantuflas, no hay nada no hay otra cosa al lado que me pueda poner yo mejor de chancluda en lugar de ponerme mi ropa para irme a entrenar tempranito en la mañana. Desde una noche antes organizo mi ropa, ya lo que me voy a poner en un paquetito lo hago y ya está listísimo para que el otro día no voy a pensar qué licras me voy a poner, qué playerita me voy a poner. O sea, agarro, me lo pongo, me visto y los tenis que me están estorbando ya tienen sus calcetas adentro para ponérmelas, ponerme mis tenis y ¡vámonos! Ya me la puse fácil. Ya solamente es ponerme a hacer lo que tengo que hacer. En tu oficina ten disponibles todas las herramientas que necesitas, bien organizadas, bien cargadas, bien estructuradas, que sepas en dónde vive cada cosa de las que necesitas y vas a ahorrar muchísimo tiempo, te va a ser mucho más fácil llegar a todos tus objetivos. Entonces, recuerda, diseña tu entorno. Es bien importante el entorno. No puedes depender siempre de la motivación. No te va a llevar a ningún lado. A veces estamos motivados, a veces no. Y sin embargo, tenemos que seguir adelante y hacer lo que tenemos y lo que deseamos hacer. Y elimina las distracciones físicas. Si vas a trabajar, por favor, no tengas una televisión en la oficina o no tengas radio en la oficina porque te van a estar desenfocando todo el tiempo de esa actividad que estás haciendo. Nada que te distraiga. Deja tu celular lejecitos o en silencio boca abajo para que no estés viendo que te están llegando notificaciones, que alguien ya subió algo al Instagram, que mi marido puso algo en Facebook. No, elimina esas distracciones. Regresamos a la anterior, en ese bloque tienes que estar enfocado en esto, así que tu entorno tiene que estar listo para que en ese bloque solamente hagas eso. Ya después, en tus bloquecitos de descanso, todos los distractores que quieras se necesitan. ¿Qué vas a tener como resultado? Un hábito sostenible sin esfuerzo constante. Hábito 5, descarga mental o brain dump. El estrés muchas veces no viene de lo que haces, sino de lo que no has cerrado. En este punto nos vamos a basar en el efecto Zeigarnik, que demuestra que todo aquello que no consideras tú que está cerrado ocupa espacio en tu mente. Entonces, si tú no cierras, si tú no terminas tus actividades, estas van a estar machacándote la cabeza todo el tiempo, incluso afectando tus horas de sueño. ¿Cómo le vamos a hacer? Escribe todo lo que tienes pendiente, divídelo en actividades pequeñas y pon cuáles son los siguientes pasos por hacer. ¿Qué te da esto? Una sensación de control que te permite relajarte y descansar. Te permite sentir control y eso relaja. Hábito 6. Gestiona tu energía, no solo tu tiempo. No todo el día tenemos la misma cantidad de energía. Esto depende de tus ciclos circadianos. Hay personas que funcionan mejor por la mañana, hay personas que funcionan mejor por la tarde. Ahora sí que como mejor le acomode, joven, pero escoge esos momentos del día en los que tienes más energía para hacer aquellas actividades que tienen mayor prioridad para ti. Porque las vas a hacer mejor, porque tienes más energía, porque tienes mejor capacidad de enfoque. Aquellas actividades que no son tan importantes para ti, déjalas para aquellos momentos del día en el que ya te sientes un poquito cansada o en las que no tienes tanta energía o tanta concentración y que estás como más bajoneadito. Entonces, esto sí depende de ti, de cómo te sientas, pero sí gestiona esa energía. A mayor energía, mayor prioridad de actividades, a menor energía, lo que hay medio te va sobrellevando y que tienes que cumplir. Tareas difíciles para cuando tienes más energía, tareas simples para cuando tienes menos energía. Y recuerda, siempre haz tus pausas estratégicas entre bloques. Vas a trabajar mejor, no más. Hábito 7. Limita decisiones, fatiga decisional. Cada decisión consume energía mental. El concepto de fatiga de decisión nos indica que mientras más decides, peor decides. ¿Qué vamos a hacer? Rutinas fijas.
Menos opciones innecesarias y sistemas repetibles. En la noche decides peor, porque ya llevas todo el día tomando decisiones, muchas importantes y muchas totalmente innecesarias, ridículas. Para la noche ya te cuesta trabajo tomar bien decisiones muy simples. ¿Qué pasa? Acabas postergando. Por ejemplo, es muy común que en las mañanas empieces con toda la energía tomando las mejores decisiones para desayunar algo saludable. En la tarde continúas porque continúas con energía y vamos comiendo todo bien. Pero cuando llega en la noche estás harto de decidir y llegas a ¿qué puedo decidir que sea saludable? Ya te vale, agarras lo que encuentras, ya no quieres decidir qué es lo que te vas a comer. Y vaya que hay gente que toma incluso así buenas decisiones porque está muy motivado, porque está muy enfocado, pero es mucho más difícil porque llegas cansado. Por lo tanto, déjatela fácil. Hay decisiones que no tienes que tomar todos los días. Define bien qué es lo que vas a cenar. Recuerda, organiza tu entorno, déjalo a la mano. Si tú ya sabes que todas las noches vas a llegar a comerte una ensalada de verduras con pollo desmenuzado, bueno, ya tienes ahí la ensalada lavada, el pollo listo y no vas a llegar a decidirlo porque ya sabes que vas a eso. Llegas con hambre y ni siquiera vas a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a cenar hoy que sea saludable? A ver, ¿qué opción tengo? No, querido, ya sabes que a eso vas, ya sabes que llegas al refrigerador, lo abres, sacas la ensalada, le echas un bonche y otro poquito de pollo desmenuzado y le pones limoncito, le pones condimentos y vámonos para adentro, ni le piensas un trozo de queso y ya quedaste para irte a la cama. Te ahorraste la decisión porque ya estaba decidido desde antes. Tú ya lo habías decidido desde antes. Ya solamente es, ya tomé la decisión, la repito, la repito, la repito, la repito todos los días. Porque esa decisión simple no la tengo que estar tomando todos los días. Ejemplos prácticos. Tu menú semanal, lo que vas a comer toda la semana. La ropa que te vas a poner toda la semana. Te digo que yo dejo desde un día antes ya mi paquetito preparado para lo que me voy a poner para correr. Y también mis hijos desde un día antes ya tienen preparado lo que tienen que ponerse de uniforme. Y ya tengo también en mi closet preparadas algunas combinaciones de ropa que yo sé que este con este, vámonos. Son combinaciones que ya sé que funcionan, que solamente las repito. Y el día que tenga la energía, las ganas, la motivación, el tiempo libre para ver ahora sí qué me voy a poner. Bueno, ese día a lo mejor tomo una decisión diferente, pero en mi día a día ya me ahorro ese tipo de decisiones. ¿Qué voy a comer a menos que sea un evento especial? ¿Con qué me voy a vestir? Y así hazlo con la mayor cantidad de rutinas repetibles que tengas en tus días. ¿Cómo lo vas a aplicar? Vas a estandarizar lo repetitivo. Yo ya sé que esto se ve bien, lo repito. Yo ya sé que esto es una buena cena, la repito. Todas las santas noches ceno lo mismo. O me voy alternando entre dos opciones, una y una, una y una. Ya sabes qué es lo que vas a hacer, ya sabes lo que te vas a poner, ya sabes lo que te vas a comer, ya no tienes que decidirlo, solamente llegas y lo haces. Ya sabes a qué hora del día vas a correr, ya sabes a qué hora del día te vas a poner a limpiar la casa, porque todo eso se va repitiendo. Reduce opciones. Si tienes una gama súper amplia de opciones en las que puedes elegir, vas a perder muchísimo tiempo, muchísimo RAM en tomar esa decisión. Déjatela fácil. Sobre todo para los días que tienes que ser productivo. Ya habrán momentos en los que puedas tomarte el tiempo para ver qué nuevo platillo vas a inventar y también es muy bonito. Pero en tus días productivos, déjatela fácil y crea sistemas automáticos. Ejemplo, todas las mañanas suena mi despertador, me levanto, está lejecitos, lo tengo que apagar caminando para así asegurar que me despierte y no me siga dormida. Mi ropa está lista enfrente de mí para ponérmela y mis tenis tienen las calcetas adentro para ponérmelas. Ya está el sistema perfectamente, los pasos que voy a seguir en la mañana para solamente ejecutarlo. En la mañana ya no me pongo a decidir qué licras, qué blusita, qué calcetas, qué tenis. Ya está. Decides una vez y ejecutas muchas veces. Esa decisión te sirve, la reciclas, la reciclas, la reciclas todos los santos días. La organización de tu día y de tu entorno, de tu casa, de tu oficina, libera energía para que esa energía la utilices en lo que sí importa. Bueno, chicas, pero es que hasta para hacer el amor deja tu bloque. En ese momento no estés pensando en la lista del súper, no estés pensando en la junta que tienes, enfócate, disfrútalo
Gózalo al máximo. El tiempo, el bloque en el que vas a estar con tu familia, dedícasela a tu familia sin tener esa saturación de las cosas que no se te deben de olvidar. Enfócate en ese momento al 100. Vive al 100 ese momento de estar con esas personas que adoras y que te fascina estar con ellos. Gózalo. Olvídate. Libérate. ¿Y cómo te liberas? Liberando tu mente para que te permita disfrutar de ese momento sin tener que estar en el estrés de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que resolver. Hábito 8. Cierre del día. Los rituales de cierre ayudan a reducir la actividad mental y a descansar mejor. Por eso es importante que en la noche sí hagas un cierre. ¿Qué pasa en la realidad muchas veces? Te vas a acostar con tantas cosas en la cabeza, con tantos pendientes, que no descansas como deberías de descansar y despiertas muy cansado. Muchas veces incluso con ansiedad de todo lo que tienes que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer orden rápido. En ese momento vas a hacer tu lista de actividades para el día siguiente. Vas a organizar tu agenda con tus bloques, con tus listas de actividades. No te vas a tardar más de 10 minutos en hacer este cierre. Haz esta organización, esta planeación de tu día siguiente y también avanza actividades que te van a ayudar para tu día siguiente. Por ejemplo, mi ropa para entrenar, mis tenis con las calcetas que me estorben. También en la noche me aseguro de que los toppers para el lunch del día siguiente ya estén lavaditos. También le avanzo al lunch, por ejemplo, si los niños van a llevar un bowl tipo sushi, tengo ya cocido el arroz, porque no me voy a poner a cocer arroz en la mañana, entonces lo tengo ya cocido. Si le voy a poner mango y pepino al bowl, bueno, pues tengo lavadito el mango, tengo lavadito el pepino y tengo a la mano el surimi, tengo ya muy a la mano las algas que voy a partir y el ajonjolí que le voy a poner. Entonces ya tengo toda la mano. Si van a llevar una torta, la preparo desde un día antes, la refrigero y al día siguiente solamente la caliento, le quito lo frío y vámonos a la escuela. Si van a llevar alguna fruta que la pueda preparar desde un día anterior, la pico, la parto y ya está dentro de los toppers que se van a llevar. Entonces al día siguiente preparar el lunch me es mucho más fácil, menos estresante, más rápido y ya la decisión está tomada con calma desde un día antes. Y ya avancé a pasos agigantados una noche antes. Deja los trastes lavados en la noche, tu mesita de noche recógela, dale un rol a tu casa para que veas lo que se quedó como muy fuera de lugar, recógelo. Son cosas muy sencillas que no tienen que ser perfectas, que son fáciles de ejecutar, pero que si se hacen con constancia te van a traer de verdad grandes frutos. Es una rutina breve, pero siempre igual, tan sencilla que no puedas fallar. Aquí lo importante es la constancia en seguir y en repetir siempre esa pequeña rutina durante las noches que te va a facilitar el día de mañana. Recuerda esto, un buen día empieza en la noche anterior. Cuando dejas de improvisar todo el santo día atender bomberazos, de estar esforzándote en recordar todo lo que tienes que hacer ese día, empiezas a vivir con mucho más calma, más enfoque y mucho más energía. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal para ver más videos como este, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, comparte este video si crees que a alguien le puede ser de utilidad. Ponme en los comentarios, por favor, si pusiste en práctica alguna de estas opciones o si la vas a poner en práctica. Me va a dar muchísimo gusto leerte, leo todos los comentarios, los contesto también yo personalmente. Todas estas acciones para ti son gratis y para mí me ayudas muchísimo para que pueda seguir creciendo este canal. Nos vemos en el próximo y ¡mua! Gracias por verme en este.